Santa Rosa de Lima, tanto los frailes como los fieles laicos y como las religiosas dominicas que también componen esta comunidad, darles la bienvenida a todos y a cada uno de ustedes. De verdad que cada vez que nos dicen que Santa Rosa va a ser sede de dominicanismo itinerante, de verdad se los digo, no nada más a mí, a todos nos llena de inmensa alegría. Así que por favor siéntanse nuevamente, como se los he dicho muchas veces, en su casa, y nos da enorme, pero enorme alegría de recibirlos. Creo que este apostolado que comenzamos viéndolo nacer hace 4 temporadas, cuidado con las 4T, es 4T de temporada, ¿sale? Entonces, cuando lo vimos nacer, pues lo veíamos con mucha esperanza y lo veíamos así como un espacio donde como familia dominicana nos pudiésemos encontrar para no solamente reflexionar sobre temas y sobre personajes que forman parte de nuestra propia espiritualidad, sino también lo que yo creo que es lo más importante, que con estas reflexiones y sobre todo en un ambiente de oración podamos hacer realidad lo que creo yo que es nuestro gran reto hoy y siempre: hacer de verdad una comunidad. Hace exactamente un mes yo me encontraba en Vietnam y les voy a hacer una confesión muy íntima y muy personal, ¿sí? Yo digo que después de mi profesión religiosa y de mi ordenación como presbítero, el momento más importante de mi vida lo viví en Vietnam, ¿sí? En este capítulo general de nuestra orden. Fue interesantísimo. Muchas cosas, ver a 105 frailes reunidos de todas partes del mundo representando a las diferentes entidades de nuestra orden. A esos 105 sumados los invitados del maestro general saliente, Fray Bruno Cadoré, que pues evidentemente con su experiencia, con su oficio, nos ayudaron también al resto, a los capitulares, a llevar a cabo el capítulo. Tuvimos un equipo de frailes que nos ayudaron con ese problema que deja de ser problema ya en la orden, que son las lenguas, ¿verdad? Hay 3 lenguas oficiales en la orden: español, francés e inglés, aunque me parece, y lo digo con toda sinceridad, que comienza a imponerse por encima de las demás el inglés, ¿verdad? Estamos en una época globalizante y el inglés es la lengua globalizante y ni hablar. Pero uno de los temas que más interés provocó en el capítulo general, sí, entre otros muchos, pero uno de los que más interés provocó es el siguiente: que no podemos ser verdaderamente predicadores si no lo hacemos desde una comunidad, que no podemos ser verdaderamente discípulos de nuestro Padre Santo Domingo si no tenemos esa vivencia del Señor que vamos a transmitirle a los demás desde una comunidad. Y por eso a mí me da mucha alegría no solamente recibirlos en esta su casa a nombre de toda la comunidad, sino también me da mucha alegría ver que con 4 temporadas comienza a consolidarse una comunidad. Y ojalá que no sea una comunidad que solamente se reúne para enriquecerse, eso espero, con lo que les aportamos los que nos toca estar de este lado, que aunque digan que tenemos tablas, vean cómo se me menea el hábito, me da nervios, ¿sí? Dicen que nadie es profeta en su tierra, ¿verdad? Entonces, a mí, les digo con todo mi corazón, creo que lo importante es enriquecerse para poder dar, para poder compartir y hacerlo desde nuestra comunidad. Yo creo que el hecho de que estemos aquí reunidos todos y como familia de Santo Domingo es ya un acto de predicación. A mí me sorprendía lo que decía un famoso dominico, decía: somos predicadores o debemos ser predicadores aunque estemos callados, ¿verdad? Híjole, qué fuerte y qué importante. Y una de las cosas también que me sorprendió mucho en el capítulo general, ¿sí?, fue algo que diré después. Hace como 2 o 3 meses, nuestro hermano Enrique se acercó a un servidor para decirme:
Oye, David, estamos ya preparando la siguiente temporada de Dominicanismo Itinerante, 4ª, Dios mío, bendito sea Dios, ¿no? Y mi primera pregunta, ¿cuál creen que fue? ¿Verdad? Además de decirle, oye, qué bueno, sigan adelante, porque yo sigo diciendo, y lo expresé también en Vietnam, que este esfuerzo de la familia dominicana de México es muy rico, y es muy importante, y es muy provocador, y tiene que ser conocido en otros sitios, y no nada más por las redes sociales, sino desde nosotros, ¿sale? Y la segunda, eso fue mi comentario, y la primera pregunta que le hice, oye, ¿y cuál va a ser el tema? ¿Sí? ¿Cuál va a ser el tema? ¿Verdad? Y bueno, sí, les juro que tuve casi que ir al cardiólogo después de que me dijo el tema de la puritita emoción, porque me empezó a latir más fuerte el corazón. Sí, yo creo que en estas 3 temporadas que se han vivido, en todos los temas más o menos ha salido la figura de nuestra Madre Santísima, la Virgen María, ¿sí? Y yo creo que para nosotros como creyentes, pero déjenme decirlo así, como dominicos, nos es sumamente entrañable esta figura, ¿sí? Antiguamente a los frailes dominicos nos llamaban los frailes de la Virgen, y teníamos la costumbre, sí, la tenemos, de que antes de salir a predicar, antes de subirnos al púlpito a hablar, antes de evidentemente predicar en la celebración de la Eucaristía, que es el lugar privilegiado desde donde podemos hacer que la palabra del Señor llegue a los corazones de tantas gentes y se haga vida y celebración, antes de subir a la cátedra para dar una charla o una clase, siempre nos encomendamos a la Virgen María. Y lo que les quiero decir es lo siguiente, ¿verdad? Que la Virgen María para todos nosotros nos es muy entrañable, ¿no es verdad? ¿Sí? A mí si me obligan, que no creo que tenga necesidad de eso, si me obligan, yo tengo que decir con toda honestidad que mi vocación tiene un componente mariano, y ahora me atrevo a decir mariológico, muy importante. Desde niño, en mi familia, la figura de la Santísima Virgen María ha estado muy presente. Desde niño, gracias a mi abuela que se llama Rosario porque está en el cielo, ¿sí? Pues aprendí a rezar el rosario y a encontrar en el rosario una fuente de espiritualidad y de conocimiento de Cristo el Señor. Después tuve muchas experiencias muy interesantes en mi juventud, hasta que cuando andaba yo buscando por otros sitios, ¿sí?, resultó que la alternativa que yo no tenía contemplada se convirtió en la alternativa de mi vida, la orden de predicadores. Y tengo que decirlo con todo mi corazón. Hay gente que dice que entró a la orden porque se imaginaba vestido con el hábito y decía, ¡ay, qué guapo me voy a ver! No, yo no. Yo me miro al espejo y digo, yo ni aunque me pongan, sí, una corona me voy a ver guapo, ¿sí? Segunda, sí. Otros dicen, ¿verdad?, que entraron a la orden, híjole, porque es una orden con solera, ¿verdad? Estamos viejos, tenemos 800 años, Sí. No, yo tengo que decir que yo entré a la orden por la figura de Santo Domingo, ¿sí? Y siempre que tengo en mi mente a Santo Domingo, lo tengo de rodillas ante la Virgen del Rosario, ¿verdad? Y ante el Jesús que es fuente de nuestra vida. Nuestra espiritualidad dominicana tiene este componente mariano muy fuerte, que implica una devoción, sí, que implica una experiencia muy profunda, sí, pero que también implica un conocimiento de esta figura, sí, tan especial que tenemos verdaderamente que conocer cada día más y mejor, que es la figura de la Santísima Virgen María. Y voy a lo que les empecé diciendo del capítulo. Una de las cosas que más me sorprendió y que más me emocionó y que más me impulsó durante los 30 y no sé cuántos días que estuvimos en Vietnam, Fray Juan Manuel, Fray Miguel y un servidor, es que todos los días, en todos los espacios de oración, la Santísima Virgen María estaba presente, ¿sí? Cantamos la salve hasta en chino, ¿verdad? Sí. Cantamos las antífonas a la Virgen María en diferentes momentos. Y algo interesantísimo, que se los digo con todo mi corazón, porque me tocó trabajar en la Comisión de Gobierno y Familia Dominicana, salió como tema
de reflexión del capítulo general, el Santo Rosario. Y dijimos algo tan bonito. El Santo Rosario, no es simplemente un patrimonio de la orden, no. El Santo Rosario no es algo que está ligado a nuestra historia, no. El Santo Rosario es mucho más que eso. ¿Qué es el Santo Rosario? ¿Sí? Un instrumento que tenemos nosotros para hacer realidad la espiritualidad dominicana. Porque a través del Rosario nosotros contemplamos y a través del Rosario nosotros predicamos. ¿Por qué? Porque el Rosario es una oración que con María y acompañados de su mirada siempre llena de ternura y de su intercesión, nos acercamos a Jesús. Y en Jesús nos acercamos al Padre para vivir ese dinamismo de la alabanza permanente al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. El rosario no es algo que cuelga de nuestro hábito, ¿sí? El rosario no es algo que representa algo muy significativo para nuestro corazón. El rosario es una síntesis de lo que significa ser dominicos. Y por lo tanto, ser dominicos es ser cristianos y profundamente marianos, ¿sí? Me sorprendió esto del capítulo y se los digo. Entonces, claro, cuando estábamos en el capítulo general y María salía por aquí, María salía por allá y nos encomendábamos aquí, nos encomendábamos allá, me acordé de que dominicanismo itinerante iba a tener como tema precisamente a María. Sería una deuda tremenda para nuestra espiritualidad si no abordamos esta figura. Yo creo, en mi entender, no soy un erudito, no soy ningún experto, soy simplemente un fraile predicador, y eso me di cuenta ahora en el capítulo. Ahora dije yo, oye, aquí están estas grandezas, ¿verdad? Timothy Radcliffe, Bruno Cadoré, el rector de no sé qué universidad, del Angelicum, de la escuela bíblica, y aquí el mugre párroco de Santa Rosa de Lima sentadito ahí, ¿no? Pero bueno, sí, yo no soy ningún erudito, pero sí creo que de lo que yo conozco, no ha habido ningún personaje en nuestra orden que no haya tenido alguna palabra, y mucho menos podemos prescindir de pensamientos, en torno a la Virgen María. Así que entonces, pues vamos a entrarle a esta cuarta temporada, y me da muchísima alegría que la comencemos aquí en Santa Rosa de Lima, una mujer hermana nuestra, de nuestra orden de predicadores, que tanto quería a la Santísima Virgen María, ¿verdad?, que le puso a su nombre Rosa de Santa María, ¿verdad? ¿Sí? Antiguamente los frailes le agregábamos a nuestro nombre el nombre de Domingo o de María, que es una tradición muy arraigada en Francia, ¿verdad? Precisamente para recordar esta realidad, ¿sí? Entonces, bueno, pues entonces, ya que somos, ¿verdad?, ¿sí?, laicos y laicas, hermanos y hermanas, frailes de Santa María, ¿verdad?, por ser dominicos, vamos pues a iniciar. Y yo quisiera hacerles una invitación de que dividamos este momento en dos partes, si me lo permiten decir así. Primero una parte orante, ¿verdad?, porque yo creo que, como dirían los grandes maestros, no solamente de vida espiritual, sino también los grandes maestros de teología, el verdadero conocimiento teológico tiene que partir no solamente de sentarnos y tomar un libro y ponernos a reflexionar. El verdadero conocimiento teológico, la verdadera experiencia teologal de Dios tiene que empezar desde la oración. Entonces, mi propuesta es que comencemos con una pequeña lección divina a partir de un texto maravilloso y muy entrañable que nos habla de la Santísima Virgen María, y después le entramos al tema que me han propuesto el día de hoy compartir con ustedes, ¿verdad? Hay una rama, por decirlo de alguna manera, de la teología que tiene como finalidad precisamente estudiar la figura de María en el plan de salvación de Dios. Y esa materia se le conoce con el nombre de Mariología, ¿sí? A mí me sorprende mucho esta materia porque cuando yo llegué a Friburgo a estudiar, me llevé un susto de aquellos cuando me van diciendo en la dirección de la Facultad de Teología, oiga, fraile, le falta una materia en su currículum, ¿sí? ¿Cuál? Mariología.
Nunca me habían dado Mariología aquí en México. Y dije yo, bueno, pues la tomo aquí, ¿se puede? Sí, tómela aquí. Y la tomé con el que era director de mi tesis y que era mi maestro estrella, el padre Jean-Pierre Torrel, que todavía vive allá en la Universidad de Friburgo y que me dicen que está muy bien a pesar de sus 90 y pico de años de edad. Una materia deliciosa, ¿verdad? Y luego llegué aquí a México, ¿sí? Y yo decía, ay, ojalá me inviten a dar la clase de Mariología. No, me invitaron a dar Eclesiología y una más difícil que es Orden y Matrimonio, y luego me pidieron que diera Historia Medieval. Y Mariología, nada. Y yo veía que ahí en el IFTIM pasaban maestras de Mariología y ninguna se quedaba. Yo decía, pues qué onda, qué pasa con esto, hasta que por fin un día me dijeron, oye David, si tomas tu Mariología, ya, sí, perfecto, ¿sale? Entonces es una materia, no soy experto en ella, me estoy tratando de meter mucho en ella, pero me parece que es una materia muy linda, porque aunque no es de las materias fundamentales, es una materia instrumental muy interesante para llevarnos a la persona de Jesús y para hacer una síntesis teológica. Entonces, vamos a platicar al ratito de qué significa, qué es la Mariología, para que empiecen ustedes ya, con la ayuda de los personajes que van a estudiar a partir del día de hoy, a profundizar en la Mariología. Les han repartido ahí una hojita, ahí la tienen por allí, ¿sí? Esa hojita, ¿sí? Yo la tengo en color naranja, me parece, sí, aquí está. ¿Sale? Vamos a hacer la lección divina, si les parece. Yo sí quisiera invitarles a que al inicio nos pongamos de pie para ponernos en la presencia del Señor. La oración no es repetir palabras, la oración no es hacer que funcione el pensamiento, la oración es verdaderamente pararse, colocarse ante el misterio de Dios para dejarnos enriquecer por Él. Les invito pues a que comencemos guardando un momento de silencio para poner de verdad nuestro corazón en consonancia con el Dios que nos habla, con el Dios que nos ilumina, con el Dios que nos abraza con su amor, con el Dios que nos hace una invitación para la vida, una invitación de vida. Pongámonos en la presencia del Señor, acallemos nuestras distracciones y dejemos que el amor de Dios inunde nuestro corazón y nuestra mente. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Pidámosle en nuestro corazón, cada uno de nosotros, al Espíritu Santo que descienda, que venga a disponer nuestras mentes, nuestros corazones, nuestra vida, para escuchar la palabra del Señor, para dejarnos iluminar por ella, para aprender de ella, pero sobre todo para dejarnos motivar e impulsar por esas palabras de vida eterna que le dan sentido a nuestra vida, pero que también hacen que nuestra vida entre en el dinamismo del reino de Dios anunciado por Jesucristo. Aspiremos, deseemos, tengamos necesidad de este Espíritu Santo y hagámoselo saber con nuestra oración interna, con nuestro anhelo espiritual. Del Evangelio según San Juan. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Cuando Jesús vio a su madre y a su lado al discípulo a quien amaba, dijo a su madre: «Mujer, ahí tienes a tu hijo». Luego dijo al discípulo: «Ahí tienes a tu madre». Y desde aquella hora el discípulo se la llevó a su casa. Después de esto, sabiendo Jesús que todo estaba cumplido, y para que se cumpliera la Escritura, dijo: «Tengo sed». Había allí un recipiente lleno de vinagre. Empaparon una esponja en el vinagre, la ataron a una rama de hisopo y se la acercaron a la boca. Cuando Jesús bebió el vinagre, dijo:
todo se ha cumplido. E inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. Palabra del Señor. Les voy a invitar a que tomemos asiento y que cada uno de ustedes que tiene ahí bajo su mirada el texto, vuelva a leer este texto bellísimo. Es un fragmento de lo que conocemos con el nombre de los relatos de pasión según San Juan, ¿verdad? Y aquí tenemos estos versículos que nos hablan de esta ofrenda que Jesús hace en la cruz, de alguien muy querido, su madre, y esta ofrenda que hace Jesús en la cruz de su propia vida por nosotros. Leamos y les hago dos preguntitas para que se las contesten ustedes en su corazón. ¿Qué frase es la que más les llega y por qué? ¿Qué frase es la que más les llega y por qué? Ahí en sus hojas, junto al texto, tienen algunos puntos que nos ayudan a profundizar, a entender mejor el mismo y sobre todo a irlo haciendo nuestro. Primero tenemos el contexto, ¿verdad? Yo creo que todos nosotros conocemos perfectamente bien cuál es el contexto, ¿verdad? El Calvario. Nuestro Señor está ya crucificado. Ha sido condenado por Poncio Pilato, ha caminado cargando su cruz hasta la cima de esta pequeña colina tan significativa para nosotros, esta roca maciza a donde fue llevado el Señor. Allí fue despojado de sus vestiduras, allí la túnica del Señor fue sorteada porque no la quisieron, dividir, precisamente para significar esta unidad. Y finalmente Jesús es clavado en la cruz. Se le coloca en la cruz, se eleva la cruz y según San Juan, el Señor pronuncia, como lo dicen también los demás evangelistas, algunas palabras, ¿verdad? Palabras muy breves, apenas algunas frases o enunciados, pero ciertamente palabras que nos resultan a todos nosotros muy significativas. Aquí hemos escuchado dos de estas palabras principales, ¿verdad? Pero también hemos escuchado una especie de diálogo silencioso, ¿verdad? Porque una palabra la dirige a su madre, otra palabra la dirige, según el texto, al discípulo amado. Entonces, en realidad, aquí tenemos, dijéramoslo así, 4 enunciados, ¿verdad? Mujer, ahí tienes a tu hijo. Hijo, ahí tienes a tu madre. Después, esta hermosísima palabra, tengo sed. Y después, finalmente, la última palabra que según el evangelista Juan, nuestro Señor pronunció en la cruz y que hablan a pesar de que lo que estamos contemplando podría ser pues realmente un desastre, una tragedia, un sinsentido, una frustración. En la última palabra pronunciada por el Señor Jesús se habla de plenitud. Todo está cumplido, todo está consumado. Este es el contexto donde aparece este relato. Vamos ahora a la estructura del texto. Si se fijan, como está presentado el texto en sus hojitas, tiene 2 párrafos que corresponderían a las 2 partes del mismo. El primer párrafo, la primera parte, es lo que hemos solido llamar el testamento final de Jesús. ¿Por qué le pongo final? Porque Jesús nos ha dejado muchos testamentos, ¿no es cierto? Sí, la última cena es un testamento maravilloso, ¿verdad? Finalmente, cuando sube al cielo, nos deja el testamento misionero. Pero aquí nos deja un testamento muy entrañable. Nos da, nos comparte, nos ofrece a su propia madre, ¿sí? Recuerden que el discípulo amado está representando a toda la comunidad de los creyentes. No se la dio a uno en específico,
se la dio a toda la iglesia. Y la segunda parte del texto que hemos reflexionado en nuestra oración es el texto en donde pues no solamente decimos expiró Jesús, sino que le ponemos un nombre a este texto: todo está consumado. No es simplemente la muerte del Señor, es un Señor que está muriendo para cumplir cabal y finalmente la obra que el Padre Celestial le había encomendado a favor de la humanidad. Todo está cumplido, ¿sí? No sé si alguien nos haría favor de leer lo que dice ahí el contenido del texto. Si lo lee desde su lugar o viene aquí al micrófono para que lo oigamos mejor, como ustedes quieran. ¿Quién se anima? Para que vean lo que se siente estar aquí enfrente. Vente, Lupita. ¿Por qué no, verdad? Enseñar ese papelito. De aquí para acá. Igual. Está aquí, está acá. ¿Sabe? Léelo desde el tuyo para que yo pueda leer eso. La escena culminante de la vida de Jesús muestra en la persona de su madre María y su hermana los lazos de la sangre, y en María Magdalena y en María, la mujer de Cleofas, y especialmente en Juan, los lazos de los discípulos. Ambos círculos de relación se entrelazan al estar junto a la cruz, y especialmente al escuchar la voz de Jesús, que antes de morir exclama a su madre: mujer, ahí tienes a tu hijo. Y a Juan: ahí tienes a tu madre. Esta es la iglesia de Cristo, la familia de sangre que se amplía y crece con la comunidad de sus discípulos para formar la única familia de Dios. Es apenas una primicia de la iglesia quienes están al pie de la cruz. Por eso, el grito de Jesús, tengo sed, simboliza el deseo de que crezca esa primicia y se extienda la redención a todos los hombres en busca de voluntad. En busca, perdón. Se extienda la redención a todos los hombres de buena voluntad. El vinagre sella sus labios y Jesús entrega su espíritu con satisfacción al decir: todo se ha cumplido. Muchas gracias. Por favor. Qué interesante esto que se apunta allí sobre la primera parte, ¿no? Hay un grupo de personas que están al pie de la cruz sobre los cuales San Juan, el evangelista, coloca su atención, ¿verdad? Un grupo de mujeres y un hombre, ¿verdad? Dice esa explicación que dos de esas mujeres representan el lazo de sangre de nuestro Señor en María y en su hermana, y que en los otros personajes está representado el lazo que el Señor está tendiendo con sus discípulos, que al contemplar la cruz entramos en intimidad no solamente con el Señor, sino con Dios. Y cómo esta escena de relación, porque la fe, queridos hermanos, en Cristo Jesús es estéril si no se hace verdadera relación con Dios y relación de hermanos y discípulos entre nosotros mismos. La plenitud de la fe en Cristo se realiza precisamente en la vivencia plena de nuestras relaciones familiares y, por qué no llamarles, eclesiales, discipulares, fraternales. Este texto, donde María está allí presente, nos está hablando de la culminación, no de la vida de Jesús,
Nos está hablando este texto de la plenitud de la vida de Jesús. Por eso, este texto, a lo largo de la historia de la Iglesia, no solamente nos conmueve. Este texto, a lo largo de la historia de la Iglesia, y la liturgia así también lo pone de manifiesto, nos invita, como estas mujeres y este apóstol, a mirar la cruz, a contemplar la cruz. Porque solamente contemplando la cruz y descubriendo que en la cruz está todo cumplido, es que podremos ser discípulos, hermanos y miembros del proyecto de salvación del Señor. Bellísimo texto, ¿no es cierto? ¿Sí? Y María, a ver, ¿y por qué está ahí María? ¿Y por qué está ahí María? Porque María participa de esa plenitud y porque María se nos presenta en este texto como testigo de esa realidad. No basta participar de la plenitud del Señor si no nos hacemos sus testigos. Para también nosotros, en el día a día y en el final de nuestra vida, poder decir, todo está cumplido. ¿Hay alguna preguntita sobre el texto? ¿Sí? Es un texto bien chiquitito, ¿sí? Pero, híjole, bien importantito, ¿verdad? ¿No es cierto? ¿Sí? A ver, ¿qué frase les llamó la atención? ¿Qué frase les llamó la atención? Venga. Todo se ha cumplido. Si no nos llama la atención esa frase, ¿verdad? ¿Qué otra frase les llamó la atención? Tengo sed, ¿sí? Híjole, en nuestros labios esa palabra tiene sentido, ¿verdad? Tengo sed de Dios. Sí. Pero que el Señor diga tengo sed y no está teniendo sed simplemente de que quiere agua, ¿verdad? Y le dieron vinagre, tiene sed de nosotros, ¿verdad? Qué belleza, ¿no? Tengo sed. María, Jesús en medio de su dolor, tuvo la delicadeza de dejar a María con Juan. Me queda claro, ¿sí? Junto a la cruz de Jesús estaba su madre. Junto a la cruz, ¿verdad? Oigan, pues muy bien, eso es lo bonito, es la comunidad. Oigan, a mí una vez alguien me preguntó que cuál es la imagen de Santo Domingo que más me gustaba. Ay, Chihuahua, dije yo, y me encantan muchas, me gustan muchas. Hay una de Frangélico que está en el Museo del Louvre de París que me súper encanta, ¿verdad? Sale Santo Domingo bien feo, no lo pintó así como lo pintan, sí, así esplendoroso saliendo por una puerta, sí, como lo pintan los pintores españoles, ¿verdad? Sí, no lo pintaron así con su lirio y con sus... No, sí, lo pintó Frangélico de verdad feíto, ¿verdad? Pero con una significación padrísima, ¿verdad? Está Santo Domingo de rodillas, abrazado a la cruz, y le pintó unas orejas grandotas, ¿verdad? Que según los biógrafos de nuestro Padre Santo Domingo, hablan de que el pelo era medio rubio, que ¿cómo se llama? Que era alto, que era delgado, que tenía la nariz afilada, etcétera, etcétera, etcétera. Pero nunca nadie de los testigos de la canonización dijo que fuera orejón, ¿verdad? Sí, que fuera pariente de Dumbo, nada. Y aquí Frangélico sí me le puso, no como a Dumbo, pero casi, ¿verdad? Unas grandes orejas, ¿verdad? Y nuestro Señor está abrazado a esa cruz, está al pie de la cruz como deben de estar los discípulos, ¿verdad? Contemplando y escuchando a su maestro, ¿verdad? Sí, es muy interesante esto. ¿Alguien más? No, él no le llama madre. Él no le llama madre y eso sorprende, ¿eh? Luego digo algo, ¿eh? Eso sorprende, ¿sí? No le dijo, mamita querida, ahí tienes a tus chilpayates. No, ¿sí? Mujer, híjole. En la teología juánica, y ojalá haya algún momento en este tiempo del dominicanismo itinerante que se pudiera detener en eso, en la teología juánica, María nunca es llamada María. Nunca. No aparece para nada el nombre de María, como sí aparece en Mateo, Marcos y Lucas, ¿verdad? Tampoco aparece nunca en Pablo, ¿sí? Juan le llama mujer, ¿sí? 2 veces le llama mujer,
¿sí? O no, o en su defecto le llama su madre o la madre de Jesús, ¿sí? Vean entonces este movimiento tan bonito. En la voz de Jesús es: mujer, ahí tienes a tu hijo. Hijo, ahí tienes a esta mujer, no, ahí sí. Hijo, ahí tienes a tu madre. A la mujer del Evangelio, Jesús nos la está entregando como madre, para que en ella tengamos y descubramos a una verdadera madre. Sí. ¿Qué más? ¿Alguien más? Hay otro texto en el cual viene cuando Jesús convierte Sí, en bodas de Cana. y María dice: mujer. Sí, no ha llegado mi hora. ¿Se acuerdan? Sí, mujer, no ha llegado mi hora, ¿verdad? Sí, y sin embargo, la mujer aparece como la madre, ¿verdad? Sí, interesante. ¿Sale? ¿Alguien más que le haya llamado algo la atención de ese texto? Ahí nos dice: y ahí tienes a tu madre, y desde aquella hora el discípulo se la llevó a su casa. Y desde ese momento, desde la cruz, María es madre de la iglesia. Hermoso eso. ¿Sale? Bien, continuemos. Sí, ahora lo que les toca a ustedes, ¿verdad? Vamos a hacer una meditación. Ahí tienen unas preguntas, por favor. ¿Sí? El número 2. ¿Qué me dice el texto? A cada uno de nosotros. ¿Sí? Porque recuerden que el texto tiene siempre una implicación para todos y tiene también una enseñanza para cada uno. Eso es lo hermoso de la palabra de Dios, ¿no es cierto? ¿Sí? Que aunque el sacerdote que está, sí, porque a mí a veces me pasa, ¿verdad? Yo a veces tengo que estar en misas, no presidiendo, sino concelebrando, ¿verdad? Y entonces ahí pues sale la tijera a relucir, ¿verdad? ¿Y por qué el predicador de la misa de hoy no tomó esto? Pues porque el predicador de la misa de hoy no le dijo lo que te está diciendo a ti, ¿verdad? Sí, entonces, sí, tenemos siempre... Ay, caray, ¿verdad? Que nos llega. Entonces ahí tenemos unas preguntitas. ¿Descubro la importancia de estar junto a la cruz? ¿Sí? Yo diría, estoy orejón como Santo Domingo en la pintura de Frangélico, ¿sí? Tengo las orejas, el oído, el corazón bien dispuesto a la palabra de Dios. ¿Descubro la importancia de estar junto a la cruz? ¿Acepto la herencia de Jesús de formar parte de su familia? Chispas. El texto nos habla de que en la cruz somos familia de Dios. Y más fuerte que la consanguínea, porque son los lazos de la cruz. Comparto la sed de Jesús, me apasiona su misión, entrego mi vida por el anuncio del reino de Dios. 3 preguntitas para responder en un momentito de silencio. Y el tercer paso de la lección, además de escuchar, comprender, meterse al contexto y al mensaje del texto, es también meditar. Segundo paso lo hemos hecho. ¿Qué me dice el texto a mí? ¿Qué nos dice el texto a nosotros como comunidad? Y creo que la gran enseñanza es que nos dice que somos no solamente comunidad, sino que somos comunidad familiar, que somos familia, ¿verdad? A mí eso sí me encanta, eso de que mi hermano mayor, Jesucristo, sí, Él es nuestro hermano mayor, el primogénito de Dios. Ahora nos toca orar. ¿Cuál es la diferencia entre meditar y orar? Meditar es qué me dice el texto a mí y a nosotros. Y así el siguiente paso es orar. ¿Qué le quiero decir yo a Dios a partir de este texto? ¿Qué le quieren decir a Dios después de haber escuchado este texto? Hay unas preguntitas que les pueden ayudar, pero siéntanse libres para decirle a Dios lo que el Espíritu provoca en ustedes, ¿no? ¿Qué me hace decirle a Dios el texto, verdad? Mínimo gracias, ¿no? Mínimo gracias, pero ¿qué más me hace decirle el texto? Háganlo platicando con el Señor. Háganlo diciéndole a Dios. ¿Qué le quieren decir a Dios después de escuchar
este hermosísimo texto de San Juan. Y vamos a decirle ahora juntos: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Padre de bondad, haz de todos nosotros, no de nombre, de hecho, tu familia, y que podamos dar en todo momento testimonio de tu amor, no solamente desde nuestro corazón, sino también a través de nuestras relaciones humanas, y que al construir nuestra familia, no solamente incluyamos a los que queremos, a los que nos caen bien, a aquellos con los que nos entendemos, que al construir tu familia también seamos capaces de incluir a los diferentes, a los pobres, a los afligidos, a aquellos que están alejados, a aquellos que una palabra son diferentes a nuestros ojos, pero nunca diferentes a tu mirada de amor paternal, maternal. Te lo pedimos, Padre, por quien nos enseña a ser familia en tu nombre, que es Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, una última cosa, ¿sí? ¿Qué me dijo el texto y qué nos dijo el texto? ¿Sí? ¿Qué nos hizo decirle el texto a Dios? ¿Sí? Y ahora, ¿qué les parece si al que tenemos al lado durante un ratito le compartimos qué nos ha dejado este texto? ¿Sí? 3 minutitos para echar lengua, ¿sí? Para cuchichear, no chismear, para cuchichear el texto que hemos escuchado. ¿Qué nos dice el texto? Y que podremos enriquecer a los demás. Muy bien. Ay, sí nos provocó el texto. Sí nos provocó, bendito sea Dios. Sí nos provocó el texto. Oigan, aquí termina la Lectio Divina. La Lectio Divina es, alguien me decía el otro día, oiga, Fray David, ¿por qué se ha puesto ahora tan de moda la Lectio Divina? Hijo, la Lectio Divina es más vieja que tú y que yo. Sí, la Lectio Divina es un método que viene de muy atrás, ¿verdad? Lo encontramos con variantes desde los padres de la Iglesia, lo encontramos ya muy bien sistematizado en la vida monástica, y luego evidentemente los métodos teológicos. Pongo como el mejor ejemplo que me viene a mi mente y a mi corazón, que es Santo Tomás de Aquino. O sea, el método teológico de Santo Tomás de Aquino no es sentarse en una piedra picuda para ponerse a pensar en la inmortalidad del cangrejo. El método teológico de Santo Tomás de Aquino es verdaderamente ponerse ante el texto para ver qué nos está diciendo el texto, en qué nos está cuestionando el texto, qué preguntas le podemos hacer al texto y qué respuestas podemos encontrar en los textos sagrados, ¿verdad? Pero creo que la Lectio Divina quedaría incompleta si nos quedáramos nada más ahí. Por eso dice Santo Tomás de Aquino, ya que he contemplado, ahora le voy a dar a conocer al otro lo que el Señor me ha permitido ver y descubrir, porque Dios se revela, de su misterio de amor, ¿verdad? Yo creo que la Lectio Divina no puede terminar simplemente bajando el telón aquí, ¿sí? Ya meditamos el texto, ya lo entendimos, ya oramos con el texto, ya se lo compartimos a los vecinitos de al lado. Ahora hay que irlo a vivir, ¿verdad? La palabra de Dios es viva y eficaz porque no solamente nos enriquece, sino porque nos impulsa a ponerla en práctica. Yo sigo diciendo por mi experiencia en la orden, por mi experiencia de párroco de muchos años, por mi experiencia incluso personal, que este texto nos tiene que llevar a una provocación, ¿sí? A la provocación de verdaderamente sentirnos, ser y promover
que somos una familia, ¿verdad? Nosotros tenemos ese gran vínculo a través del carisma dominicano, de que creamos la familia dominicana con tantos rostros y con tantas formas diferentes de acercarnos a Jesucristo bajo la espiritualidad de Santo Domingo. Pero lo importante es ser la familia de los hijos de Dios. Yo sigo viendo que esto lo entendemos, pero a la hora de la hora, cómo nos cuesta trabajo, ¿verdad? Híjole, este que me cae tan gordo, aquella que me critica, aquel que no sé qué. Y entonces empezamos, ¿verdad? Empezamos a segregar y demás. Y nos cuesta trabajo crear los vínculos de esa fraternidad que brota de la cruz de Jesucristo. La lección divina no termina aquí, como la Eucaristía nunca termina con la bendición y la despedida. La lección divina es una invitación a poner en práctica, como la Eucaristía es una convocatoria, un envío a vivir lo que hemos celebrado. Así que vayamos a construir una verdadera familia. Yo creo que hoy el mundo necesita verdaderamente de testigos, perdón que les llame así, pero los voy a llamar de acuerdo con el texto del Evangelio, ¿verdad? Porque miren cómo se llama, ¿verdad? El título que le pusieron aquí, Madre e Hijo, testigos de la muerte de Jesús, ¿verdad? Yo digo que tenemos que ser testigos familiares, ¿verdad? Testigos que realmente le echemos ganas a construir lazos de fraternidad. Y se los digo porque sé que también ustedes por experiencia propia saben que lo más difícil está en casa, en nuestro hogar, en nuestras propias comunidades. Pero es ahí y desde ahí donde vamos a ser creíbles. Finalmente el texto nos invita a poner en práctica algo, véanlo, ¿sí? El último punto es contemplar, es decir, hacer vida en nosotros lo que hemos contemplado, y ahí se nos hace una invitación a amar la iglesia, a respetar la iglesia. Padre, no me pida eso, por favorcito, por favorcito. Me lo han dicho así, A mí me lo han dicho así, Sí, yo que siempre digo, todas las noches digo, y siempre les pido a mis hermanos cuando me cambio de comunidad, este es mi epitafio, A mí qué más me da si me queman, si me entierran, si me mandan por ahí. Pero donde vayan a poner ahí algo de lo mío, pongan por favor esta tarjetita. No pongan mi nombre ni nada por el estilo, pongan esta tarjetita, ¿sí? Bendita esta madre en cuyo regazo llegué a ser quien soy. Y me refiero a la iglesia. ¿Y a qué iglesia me refiero? A una iglesia que tiene 3 rostros, por no decir 4 rostros, ¿verdad? Bendita esta madre en cuyo regazo llegué a ser quien soy, mi familia. Bendita esta madre en cuyo regazo llegué a ser quien soy, mi orden. No soy, sino es desde mi ser dominicano. Esto me queda clarísimo. Lo entendí muy bien cuando leía con Gar que decía, soy ontológicamente predicador, ¿sí? Bendita esta madre en cuyo regazo he llegado a ser quien soy, mi comunidad, mi iglesia particular a la que le he servido y a la que me ha multiplicado el servicio, que infinitamente mucho más de lo que poquito damos nosotros. Y por supuesto, bendita esta madre en cuyo regazo he llegado a ser quien soy, la Iglesia Universal, la familia de los hijos de Dios. Ahí nos reta, Ahí nos reta, Sí. Ay, Padre, pero ¿cómo amar a la iglesia con toda esta porquería que sale de ahí? Pues sí, pero la porquería que sale no es de la iglesia, es de nosotros, La porquería que sale es la de nosotros, ¿verdad? ¿Sale? No, en la iglesia es la familia de los hijos de Dios. En mi familia también hay sus cuitas. ¿Ustedes creen que no? ¿Sí o no? Y por eso la voy a dejar de amar. ¿Sí? Porque mi mamá es regañona, ¿la voy a dejar de amar? ¿Sí? Pues por supuesto que no, ¿verdad? Entonces vean a dónde se nos invita, ¿sí? A amar esta familia, a promoverla y a fortalecerla. ¿Sale y vale? Merece un descansito, ¿no? Sí, merece un descansito. Vámonos 25 minutitos a descansar, ¿les parece bien? 25 minutos a descansar y regresamos para ahora sí entrar a lo denso, ¿verdad? Porque eso es palabra de Dios y es bien bonita. Lo que sigue es lo denso, la teología, la mariología. ¿Qué es la mariología? ¿Vale?